Buenas tardes, mis hermanos en Cristo. Es un gusto saludarlos a todos los que se detengan a mirar en este canal, este corto video. Hoy quiero compartirles, hermanos, hablarles más que nada de lo que, de los que viven según el mundo. ¿Qué es vivir según el mundo, hermanos? Vamos a analizar un poquito esto de vivir según el mundo. ¿Qué significa vivir según el mundo? ¿O qué nos va a llevar a dónde nos va a llevar cuando nosotros vivimos según el mundo? Vamos a ver en la palabra de Dios cómo nos describe vivir según el mundo. Vamos a leer primera de Juan 2, versículo 15. Vamos a ver lo que nos dice la palabra de Dios, hermanos. Pongan mucha atención, abran su corazón para que pueda penetrar esa palabra de Dios. No me miren a mí, hermanos, yo soy un simple instrumento, yo soy un mensajero, así como ustedes lo quieran llamar. Escuchen bien lo que la palabra de Dios dice, hermanos. Vamos a escucharla, vamos a leerla, pues. Primera de Juan 2, versículo 15, primero vamos a usar. Dicen, no amen al mundo, ni lo que hay en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Aquí nos dice claramente que no amemos al mundo, porque si amamos al mundo, el amor del Padre no está en nosotros. Vamos a, para que entendamos un poquito más, vamos a leer Santiago 4, versículo 4. Santiago 4, versículo 4. Aquí nos aclara un poquito qué es vivir según el mundo. Más claro lo describe la palabra de Dios, hermanos. Fíjense, Santiago 4 en adelante dice: adúlteros. Fíjense, nos llama adúlteros la palabra de Dios. No saben que la amistad con este mundo es enemistad con Dios. Quien desea ser amigo del mundo se hace enemigo de Dios. Miren cómo nos llama la palabra de Dios en esta parte, hermanos. ¿Y qué es vivir según el mundo? Vamos a comprobar, les voy a describirles conforme la palabra de Dios, hermanos, para que sepamos un poquito qué es vivir según el mundo, o qué nos lleva a vivir según el mundo, porque aquí en esta parte dice, el que quiera ser amigo del mundo se hace enemigo de Dios. El que quiera vivir una vida, supongo, desordenada, una vida pecaminosa, una vida de desorden, una vida a mi manera, completamente, una vida sin Dios, es lo que me lleva a alejarme de Dios, a ser un enemigo de Dios en vez de ser un hijo de Dios. Vivir completamente en pecado mortal me aparta de Dios. En vez de que sea amigo de Dios, me hago enemigo de Dios. ¿Por qué? Porque yo quiero ser el mal, yo quiero ser del mal. Vamos a leer en Primera de Corintios 6, versículo del 9 y 10, para que entendamos aquí unos pecados que se hacen en el mundo, en la vida, que en vez de acercarnos a Dios, en vez de, cuando pues los estamos practicando, en vez de que nos hagamos, como decir, amigos de Dios, como dice en aquella parte, pues nos hacemos enemigos de Dios, dice la palabra de Dios. Pero en esta parte nos está dando unas enseñanzas de unos pecados que no nos ayudan a heredar el reino de Dios. Y estos son los pecados que cometemos cuando vivimos según el mundo. Fíjense, es en 1 Corintios 6, versículo 9 dice: ¿no saben acaso que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se engañen, ni los que tienen relaciones sexuales prohibidas, ni los que adoran a los ídolos, ni los adúlteros, ni los homosexuales,
ni los que solo buscan el placer, ni los ladrones, ni los que no tienen nunca bastante, ni los borrachos, ni los chismosos, ni los que se aprovechan de los demás heredarán el reino de Dios. Miren, aquí están unas enseñanzas de las que nos hacen, de las que cometemos cuando nosotros vivimos según el mundo. Cuando estas cosas practicamos, o una de estas cosas que estemos practicando, pues vivimos según al mundo. Claramente el que sabe de Dios va a darse cuenta que tu vida está más en el mundo que en Dios, porque tú haces el mal, porque no puedes hacer el bien y a la misma vez practicar el mal, hermanos. Así no puedes agradarle a Dios. Si eres del bien o eres del mal, tú decides. Aquí están en Gálatas 5, versículo 19, también nos está dando una gran enseñanza de lo que se vive según el mundo, según la carne. La carne y el mundo se refieren lo mismo, hermanos, es el pecado, el adulterio, todo eso. Vamos a leerlo, está en Gálatas 5, versículo 19. Parece, si no me equivoco. Fíjense, aquí nos está hablando que es fácil reconocer lo que viene del mal, lo que viene de la carne, lo que viene del mundo. Pues fíjense, vamos a leerlo, Gálatas 5, versículo 19 en adelante, dice: es fácil reconocer lo que proviene de la carne, es fácil reconocer lo que proviene de la carne, libertad sexual, impurezas y desvergüenzas, culto de los ídolos y magia, odios, ira, violencias, celos, furores, ambiciones, divisiones, sectarismo y envidias, borracheras, aquí otra vez borracheras lo dice, urgías y cosas semejantes. Les he dicho y se los repito: los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Miren qué enseñanzas más claras, hermanos. Yo les quise hablar con la palabra de Dios porque para que no digan que yo se los estoy inventando o porque no quiero que ustedes practiquen eso, hermanos. La palabra de Dios nos prohíbe practicar el mal, nos prohíbe practicar la infidelidad, el adulterio, pues, el chisme, el odio, el rencor, resentimiento, furores, ambiciones, impurezas, desvergüenzas, urgías, borracheras. Todo eso, hermanos, no viene de Dios, viene del diablo, viene del demonio. Si tú practicas muchas cosas de estos, con uno de estos pecados podrías llegar a la condenación si tú no lo dejas, hermano. Podría llevarte a la condenación uno de estos pecados. Ahora ustedes analicen su corazón, analicen su vida, analícense por dentro. ¿Qué es donde estás fallando? ¿Qué es lo que estás practicando de estos pecados para que puedas cambiarlo antes de partir de esta vida, hermano? Analicémonos por dentro primero. La palabra de Dios es para mí primero. Yo me voy a analizar por dentro qué es lo que practico, dónde le estoy fallando a Dios, a pedirle la gracia al Espíritu Santo de examinarme a mí por dentro, qué es lo que estoy cometiendo para que yo luche para cambiar y dejar el pecado, pues. Porque si yo no dejo el pecado, no puedo agradar a Dios. Debe de morir uno. Debe de morir. Créanme, hermanos, es cierto esto. Crean en la palabra de Dios, hermanos. El Señor hizo lo mismo conmigo. Me hizo morir en la carne. Para el mundo, hermanos.
Yo entiendo, hermanos, cuando vives según el mundo uno, pues vives una vida, una vida a tu manera, una vida lo que a ti te guste, lo que a ti te agrade, pero nunca le preguntas a Dios que si estás haciendo ante sus ojos agradable lo que haces. Tú vives una vida desordenada, una vida completamente lejos de Dios. Te hablan de Dios, no quieres escuchar de Dios. Te dicen vamos a la iglesia, a la misa, no quieres ir a la misa, no quieres acercarte a Dios. ¿Por qué? Porque tu vida está más en el mundo y no en Dios. Y vivir según el mundo, como dice la palabra de Dios, nos lleva a la muerte, nos lleva a ser enemigos de Dios. En vez de ser amigos de Dios, en vez de ser hijos de Dios, nos volvemos enemigos de Dios cuando vivimos una vida en pecado, una vida en adulterio, una vida desordenada, una vida de infidelidad, hermanos, nos lleva a ser enemigos de Dios en vez de que seamos amigos. Si estamos practicando, hermanos, uno de estos pecados, pues a cambiar, a luchar para cambiar, hermanos, porque Dios perdona, hermanos. Aquí está su misericordia. Ve a confesar tu pecado, arrepiéntete de corazón y cambia tu vida. Pídele a Dios la gracia para que tú puedas cambiar tu vida y permanecerte firmes, lejos del pecado, lejos del mal. Acércate a la oración, acércate a la palabra de Dios, hermanos, porque así solo vas a vencer ese mal, así solo lo vas a rechazar practicando el bien. Acuérdense cuando Jesús fue tentado 3 veces en el desierto, cómo venció, cómo lo alejó el enemigo que lo tentó, ¿ves? Lo alejó las 3 veces con la palabra de Dios. Lo rechazó las 3 veces con la palabra de Dios, hermanos. Pero si tú y yo no leemos Biblia, no oramos, no nos confesamos, no comulgamos del cuerpo del Señor, ¿a dónde vamos a traer fuerzas espirituales, fuerzas para que podamos rechazar el enemigo, para que podamos resistirle al enemigo? ¿Cómo vamos a vencer? ¿Cómo vamos a resistirle si no queremos acercarnos a Dios para que Él nos dé la fuerza por medio de su Santo Espíritu para poder rechazar el demonio, las tentaciones, para poder pasar las pruebas, hermanos? ¿Cómo vamos a vencerlo? Pues si no queremos leer Biblia, hermanos. Estamos completamente desarmados. Yo diría que si no leemos Biblia, no oramos, estamos desarmados, hermanos. ¿Cómo vamos a alejar a este enemigo? ¿Cómo vamos a vencerlo si no queremos tomar las armas de Dios? No queremos acercarnos a Dios para que nos ayude a vencer a este enemigo. Este enemigo no lo vas a vencer con iras, con corajes, con odios. Este enemigo no lo vas a vencer así, hermanos. Si tú lo quieres vencer así, lo más probable es que te venga venciendo, hermanos. Te venga sacando de la fe, te venga sacando de la oración, te venga sacando de la palabra de Dios, te venga implantando desánimo, ira, coraje, perezas y todo eso, hermanos. Eso no es bueno. No uses esas armas, hermanos, porque Satanás no se puede expulsar a sí mismo. No puedes expulsar un mal con el mismo mal. No se puede expulsar así, hermanos. Aunque mucha gente usa el mal para alejar otro mal, supuestamente. Pero no, hermanos, no es así, no es así. Así no es como se vence este enemigo. Este enemigo es tan astuto y silencioso que debemos de profundizar la escritura, debemos de orar bastante, debemos de practicar el ayuno, hacer el bien, a practicar la misericordia para poder vencer a este enemigo, alejarnos de la mentira, alejarnos del odio, el resentimiento, el rencor, la envidia, hermanos. Como dice la palabra de Dios, todos estos pecados nos ensucian, nos contaminan. Por eso es que no debemos permitir que entren en nuestro corazón. Debemos rechazarlo, como dice la palabra de Dios. Pues hay, hermanos, eso queda en cada uno de nosotros si queremos poner en práctica esto, que esta palabra de Dios, hermanos. Porque Dios no te va a obligar a fuerza que tú creas. Dios no te va a obligar que tú creas a fuerza su palabra. Dios quiere que tú lo sigas por voluntad propia.
sin obligaciones. Dios te quiere voluntario, no forzado, no a fuerza. No, hermanos, Dios quiere que tú te acerques a Él voluntariamente, reconocer que tú eres un pecador, que tú has pecado, que tú eres de lo peor tal vez, aunque no seas el peor. Pero nosotros hemos ofendido tanto a Dios, hermanos, con nuestros malos actos. Ofendemos a Dios. Cuando no amamos al prójimo, ofendemos a Dios. Cuando hablamos mal del prójimo, ofendemos a Dios. Cuando discriminamos, cuando hacemos fraudes, cuando odiamos, cuando discriminamos, cuando chismeamos, hermanos, ofendemos a Dios. Por eso es que debemos de pedirle perdón a Dios en todo momento, en todo tiempo, hermanos. Porque a diario fallamos, a diario, hermanos. A diario le fallamos a Dios. A diario violamos a veces sus mandamientos, hermanos. Hay que tener mucho cuidado con eso, hermanos. Violar los mandamientos de Dios, y ya los violamos o les estamos violando, a correr a la confesión para que Dios pueda perdonar nuestros pecados y sigamos adelante, hermanos. No hay que dejarnos caer. Ánimo, ánimo. Pedirle la fuerza de su espíritu para que podamos vencer y al final salgamos triunfadores y lleguemos al cielo con Jesús. Ánimo, hermano. No te esfuerces en buscar aquí grandes cosas, que construir cosas, monumentos, hermanos. Todo esto se va a destruir. Todo esto que tú ves, alcanzas a ver aquí en esta tierra, se va a perder, se va a ir a la perdición, a la nada. No va a quedar nada, hermanos. Ánimo, hermanos, que Dios me los bendiga, que Dios los llene de bendiciones, que Dios les proteja, que Dios les muestre el camino, que María Santísima, nuestra Madre, nos cubra con su santo manto. Eso es lo que yo deseo, hermanos, que nos enseñe y nos lleve a los pies de Cristo. Para que nosotros seamos unos buenos cristianos, hay que leer Biblia, hay que conocer más de Cristo, hermanos, a través de sus sagradas escrituras, porque el que no lee Biblia no conoce a Cristo, hermanos, porque Cristo se le conoce por medio de su escritura. El que dice que conoce a Cristo y no lee Biblia es un mentiroso, porque Jesús se conoce a través de su palabra. Amén, hermanos, que Dios los bendiga. Hasta el próximo video. Amén.